Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Luis Ortiz Haddad. En breve conversaremos con él. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Luis Ortiz Haddad, quien es cirujano coloproctólogo. Doctor, corríjame si lo dije bien. No, es correcto. Soy cirujano general y coloproctólogo. Doctor, primero un placer tenerlo por primera vez en nuestro programa. Y como siempre queremos conocer a esa persona detrás de la bata blanca. Queremos saber cómo fue que llegó a la medicina de la medicina a esta especialidad, porque realmente hemos tenido pocos de su especialidad en el programa. Sí, bueno, realmente yo siempre tuve un interés marcado en conocer lo que era el ser humano, enfocado de todos los aspectos, no solamente biológico, psicológico, espiritual, filosófico y ¿por qué no?, social también. O sea que de una forma u otra siempre me interesó, incursiono por la medicina porque me resultaba un mundo apasionante, ¿no? Y la cirugía de manera especial, incluso hasta por los test de orientación que me hicieron, me decían que tenía una proyección fuerte hacia la cirugía. Me voy por el lado de cirugía general, pero llegó un momento que quería hacer algo más. Entonces aproveché una posibilidad, como, bueno, yo soy catedrático universitario, docente, desde hace más de 25 años. Entonces, estando en UNIBE, que era la universidad donde presto servicio, por ciertas facilidades con el decano, rector, se dio la posibilidad de ir a hacer la especialidad en Francia. Coloproctología, ese no era mi sueño. No. Yo de niño no soñaba con operar hemorroides. Sí. O sea, yo simplemente quería ser cirujano, pero se me presenta esa posibilidad en Francia, la evalué y lo vi que era una buena oportunidad. Además, considerando que en el país realmente había muy pocos coloproctólogos en ese entonces, eran quizás 5. En la actualidad las cosas han ido cambiando. Ahora deben haber como 40, porque hay muchos jóvenes pero 40 para la población que hay en este país no son muchos, ¿verdad? Sí, Tampoco. pero cuando yo llegué de Francia era todavía menos, porque éramos 5 para el país entero. Sí. Entonces, eso fue también un elemento que influyó en mi decisión, que dije, bueno, realmente si hay tan pocos y está dentro de por sí, ya yo hacía cirugías colorectales, pero una especialización en esa área lo vi como interesante. Sí, pero tengo entendido también que tiene una segunda carrera, que usted es psicólogo. Sí. ¿Cómo llegó? Sí, ciertamente. Bueno, ya como cirujano, tengo más de 30 años como cirujano. Y ciertamente, y todos los médicos especialistas
de larga evolución me darían la razón. O sea, llega un momento cuando usted tiene como 20 años en una especialidad, llega un momento en que usted está prácticamente en el terreno de los rutinarios. Aunque claro, con los congresos, las innovaciones, siempre hay pequeños elementos que se integran. Sí. Y realmente pienso que soy una persona inquieta en cuanto a lo que es el conocimiento. Sí. Y decido hacer algo más. Noté que la psicología siempre había sido algo que me había apasionado y opto comienzo a estudiar, me van a excusar la expresión vulgar, pero es muy dominicana, de vaina. Ajá. A ver qué pasa. A ver cómo le va. Entonces comienzo a hacerlo y según lo voy haciendo me va entusiasmando, interesando. Y bueno, ya definitivamente me dedico en serio, incluso ya tengo una maestría en intervenciones en psicoterapia de UNIBE y la Universidad de Salamanca. Y estamos trabajando en los dos terrenos. Pero me imagino que en los dos terrenos tiene que haber una unificación. Te voy a pedir excusa porque no hay algo que se quedó. Sí, no se preocupe. Me imagino que entre una carrera y la otra siempre hay, yo entiendo que hay una parte muy humana en la medicina y me imagino que ahí entonces le entraría la psicología. Muchísima. O sea, definitivamente la correlación que hay entre medicina y psicología. De hecho, en los comienzos de las civilizaciones, el profesional que se ocupaba de la salud no era especialista en nada, lo veía todo y eso incluía el ámbito mental. Sí. Hoy en día hemos fraccionado mucho las ciencias de la salud en general. Y eso está bien porque nos ha permitido una mayor especialización. O sea, hoy en día los conocimientos son tan abrumadoramente extensos que si tú no te especializas no puedes llegar a dominar ninguna especialidad. Pero lamentablemente el precio que estamos pagando es que tenemos profesionales de la medicina que son técnicos, que son expertos en poner tal cosa en tal hueso y ya. Y muy bien, se llegan a tener un gran nivel de habilidad, de maestría en hacer eso, pero es lamentable porque pierden ciertas visiones como científicas, filosóficas, humanísticas, se vuelven máquinas. Sí. Y es lamentable, y eso tenemos que combatirlo, y no solamente por el médico, o sea, quiero decir, no solamente por el médico, porque evidentemente el médico que se enfrasca en esa labor tan mecánica, rutinaria, tiende también a deshumanizarse, pero también por el paciente. Sí, claro. Entonces, definitivamente es algo que, aparte de que en el trabajo del médico, un alto porcentaje de las causas, de las patologías que tiene el paciente son psicológicas y todos lo sabemos. En verdad, sí. Tú le preguntas a cualquier médico de experiencia, de los casos que te llegan, ¿tú has notado algún porcentaje de ellos que el problema realmente es mental? Y está bien, tienen una situación física, pero originada de sus conflictos internos y que eventualmente, una vez solucionado, es incluso más fácil corregir la patología física que ya han desarrollado. Y también entiendo que cuando uno tiene que dar un diagnóstico a un paciente, sobre todo cuando son enfermedades que lo van a marcar, tiene que haber esa parte de empatía que a veces se pierde por hacer todo de manera mecánica. Totalmente. O sea, la empatía es algo vital. Hace un tiempecito estuve viendo un videíto de eso en la red del doctor José Joaquín Puello, quien tengo que decir que es mi maestro desde hace como 50 años y sigue siendo mi maestro. O sea, de él sigo aprendiendo cosas. Y él decía que no todo el mundo podía ser médico y señalaba una condición sine qua non para ser médico y era la empatía. Totalmente. El humanismo, esa capacidad de servicio. O sea, hay mucha gente que quizás no está de acuerdo con eso. No, lo que usted tiene que ser es inteligente, ambicioso y cosas como esa.
pero la verdad es que se le faltó eso. O realmente no debiera ser médico. Sí. Y no descarto, es posible que aún sin eso, es posible, difícil, pero es posible, pueda, digamos, hacer dinero. Y dentro de ciertas ópticas podríamos decir, bueno, pues es exitoso, pero su calidad de vida, o sea, el vacío existencial que va a tener ese ser en una carrera tan demandante, que requiere tanta entrega, te guste o no te guste, tiene que tener esa entrega. Y si realmente te falta esa empatía, esa humanidad, esa espiritualidad, esa capacidad de servicio, es un verdadero calvario. Sí, me imagino que sí. Bueno, doctor, vamos a entrar al tema. Vamos a hablar del cáncer correctal. Para hablar de cáncer correctal, me gustaría que nos explicara realmente en qué consiste este tipo de cáncer. Bueno, el cáncer colorectal, como su nombre lo indica, es un cáncer que afecta al colon y al recto. Como todos los cánceres, hay mutaciones que se producen en las células de nuestro intestino grueso, y debo señalar que es de los más frecuentes y de los más mortales. Según las estadísticas hay variaciones, pero en líneas generales podemos decir que es el tercero en frecuencia y segundo en mortalidad, o sea que cobra muchas vidas. Afortunadamente, con un manejo adecuado, con una buena prevención, se puede, evitar que se desarrolle, en muchos casos, y en otros ya una vez desarrollado. Cuando lo manejamos en etapas tempranas, en etapa 0, etapa 1, prácticamente todos los pacientes se curan. Okay. Pero ya cuando avanzamos, ya el pronóstico se va afectando de forma severa hasta que hay casos que no son recuperables. Cada vez menos, gracias a Dios. Sí. Porque con la tecnología actual, el desarrollo de las ciencias, sobre todo en el terreno de la oncología, cada vez tenemos mejores resultados. ¿Qué lo puede producir? O sea, son condiciones que pueden ser genéticas que tenga la persona, tal vez hábitos o condiciones ya que son propias que hacen que surja. Muy bien, indiscutiblemente hay un componente hereditario, como suele haber en la mayoría de los tumores malignos. Sin embargo, se le ha dado más importancia de la cuenta, en el sentido de que en muchos casos no se le ve componente hereditario. Esto es importante decirlo porque hay gente que dice, en mi familia no hay eso. Exacto. Y ya se siente que está blindado contra eso y que no se tiene que preocupar. Y nada que ver. Hay un porcentaje, algunos han dicho incluso que un 20%, que se ve que hay un componente hereditario, y en otros no lo hay. O sea que ese, si bien es cierto y hay que tenerlo en cuenta, y cuando está hay que respetarlo, y nosotros, por ejemplo, comenzamos a hacer screening, evaluaciones para detectarlo. Antes era a los 50 años, se vio que convenía bajarlo, y se está haciendo desde los 45, pero si alguien ha tenido parientes con cáncer de colon, incluso si se presentaron en edades tempranas, eso puede obligarnos a buscarlo hasta 15, 20 años. Okay. Evidentemente, sobre todo también si hay situaciones de sospecha, como pequeños sangrados, alteraciones a nivel digestivo. Sí. Cualquier cosa como esa podría ser que se tenga que buscar antes. Y de las causas que no son genéticas, ¿cuáles serían que pudiera producirla? Bueno, se ha vinculado, voy a enumerar algunas, pero antes que nada voy a decir algo que es esencial casi para todo tipo de cáncer. Los hábitos de vida saludable son la mejor protección que nosotros tenemos contra cualquier patología, incluso no solamente oncológica, pero
Lo estoy diciendo porque voy a decir cosas que va a decir, pero eso es lo que todo el mundo dice, es que realmente es que casi realidad, para todo es lo mismo. Se ha visto que, por ejemplo, la obesidad, la falta de ejercicio, o sea, todo eso son elementos que repercuten en el desarrollo del cáncer. El abuso de las carnes rojas, o sea, si usted come muchas carnes rojas, no es que no pueda comer eventualmente, no es que hay que ser vegetariano, por ejemplo, pero sí el fumar, el alcohol en exceso. O sea, todos hemos escuchado que para casi todas las patologías una copita de vino en una actividad social, eso normalmente a la mayoría de las personas no le supone un compromiso a nivel de su salud. Sí. Pero si usted es un bebedor pesado, o sea, tiene riesgo, hábitos, casi nunca lo mencionan, pero yo sí quiero mencionarlo. Una buena hidratación es importantísima. El consumo de agua regular. Sí, porque una buena hidratación incluso favorece a la actividad intestinal. Es uno de los recursos que usamos los cirujanos coloproctólogos contra el estreñimiento. Entonces, eso favorece el tránsito intestinal. Pero no solo eso, hay sustancias que nosotros ingerimos que, digamos, son irritantes para la mucosa intestinal. Entonces, si nosotros estamos bien hidratados por física, nos podemos imaginar que esa sustancia está más diluida. O sea, no hay que ser un científico para saber que una sustancia que está irritando, que está haciendo algún daño, si usted la diluye, su efecto nocivo disminuye. O sea que hasta por eso es algo conveniente. Una buena hidratación ayuda a nuestro corazón, nuestro riñón. Entonces toda nuestra fisiología tiende a funcionar de forma más favorable. Entonces todas esas cosas son elementos que son protectores. Y dormir bien, o sea, lo adecuado, ni demasiado mucho ni demasiado poco, siempre es algo que es un elemento protector, no solamente para el cáncer colorectal. Y como pueden ver, por eso comencé diciendo que voy a decir cosas que es la que se dicen para todo, porque es que para todo, normalmente esos hábitos saludables de vida son nuestra mejor protección. No nos dan una garantía 100%, pero sí nos dan los mejores recursos para nosotros poder enfrentar a todas las agresiones que tiene nuestro organismo. ¿Y pudiera pasar que un paciente que sufra de otro tipo de cáncer tuviera metástasis que le provocara este tipo? ¿O es muy difícil que eso suceda? Es más factible que el cáncer de colon haga metástasis a otros órganos. Entiendo. Es más factible. Y de los órganos más afectados, el hígado es uno, porque hay por la circulación portal. La circulación portal es esa circulación que viene del colon, del intestino en general, y pasa por el hígado. ¿Por qué? Porque así es como nos alimentamos. Todo lo que llega allá tiene que pasar al organismo, pero primero pasa por el hígado, que es como un filtro. Entonces, obligatoriamente, todo eso viene a través del hígado y es el lugar donde con mayor frecuencia vamos a ver metástasis del cáncer colorectal. En ocasiones se ve afectado, es muy raro. Llega a la mente un caso de una pariente que operé y desde que yo la vi, eso fue ahí en Sedima, yo le dije al equipo con el que trabajaba, este cáncer no es de colon. Era un cáncer que estaba en el ángulo esplénico del colon y estaba obstruyendo una obstrucción intestinal y por eso operamos. Pero yo dije, este cáncer no es de colon. ¿Y por qué? Realmente ya después de ver tantos tumores, yo me daba cuenta que no era de colon. Y efectivamente cuando vino el reporte de patología, nos dijeron, no es de colon. No estamos seguros de dónde es, porque es muy indiferenciado. El cáncer en sus niveles más agresivos, usted lo mira y ni siquiera puede reconocer dónde empezó. Entiendo. Porque el caos, como sabemos, el cáncer es una mutación en la cual
el patrón, la arquitectura normal de los tejidos se transforma y en este caso era tan fuerte que no se podía decir, pero ¿de dónde viene esto? Entonces hay que hacer algunos estudios adicionales, estudios de inmunohistoquímica, que ya sí nos permite, o sea, a pesar de que haya un desorden en el patrón celular, porque en definitiva nosotros reconocemos un tejido de dónde viene por la arquitectura de ese tipo de órgano, pero en este caso usted no lo tiene, la inmunohistoquímica nos señaló que era de origen ginecológico. Wow. Entonces ya enfocando a fondo, se pudo descubrir a nivel ginecológico de un ovario lo que tenía era algo mínimo, ahí mínimo, pero entonces la metástasis fue la tremenda. Exacto. Entonces realmente la medicina no es una ciencia exacta y nos encontramos a veces muchas variaciones sorprendentes. Nosotros hablamos siempre en base a estadística. Hay algunos médicos que te dan unas seguridades que parecen divinas y realmente nosotros nos guiamos por estadística y en ocasiones aparecen casos que rompen con todo lo de las estadísticas. Sí, pudiera pasar porque se ha escuchado mucho, sobre todo en una población que nos llevamos mucho de los tabú, que una persona que sufra de estreñimiento durante toda su vida tenga una predisposición a este tipo de cáncer. Sí, por supuesto. De hecho, como decía antes, todo aquello que favorece la función del colon nos protege del cáncer colorectal y de eso no cabe duda. Por ejemplo, una cosa que no mencioné antes fue la dieta rica en fibras. O sea, hay estudios que muestran que es uno de los elementos protectores contra el cáncer colorectal. Entonces, el estreñimiento, tenemos que comprender algo. El paciente con estreñimiento tiene una retención de la materia fecal. La materia fecal, en vez de pasar rápido, se está reteniendo. Pero todos sabemos lo que es la materia fecal. Son sustancias tóxicas de desecho, que son nocivas al organismo, que el organismo no las quiere, no las necesita y al contrario, quiere salir de ella. Sí. Pero entonces, si se retiene, si es una persona que es muy constipada, esas sustancias permanecen en el organismo. Y entonces sustancias que no conviene que se reabsorban, pueden reabsorberse. Y nuestro hígado tiene que trabajar horas extra. O sea, lo mismo la deshidratación hace que se trate de sacarle la mayor cantidad de agua. Eso compacta la materia fecal, la reseca. Y entonces todo eso tiene en definitiva repercusiones que afectan a la mucosa colónica. Porque el 95% del cáncer colorectal se origina en la mucosa, que es la pared que recubre al colon por dentro. Para nuestros televidentes sepan a qué me refiero. Esa es la que más sufre, porque es la que está en contacto con las heces. Sí. Y normalmente de ahí es que viene el tumor. ¿Pudieran haber sintomatologías iniciales que quizás desde la casa pudiéramos darnos cuenta y sean alarma para nosotros ir al médico? Porque el problema del cáncer siempre entiendo que es el descuido, porque simplemente estoy estreñido, simplemente estoy sangrando porque estoy muy estreñido y quizás no le dan importancia a tiempo. Sí, así es. Y ciertamente el estreñimiento sí puede ser algo que nos haga pensar, pero de manera especial el sangrado. El sangrado. Yo de hecho publiqué en el periódico en esta semana un artículo hablando del sangrado. Eso de, tengo un sangradito cuando evacuo, eso debe ser las hemorroides. Yo lo vi en el artículo, sí. Ajá, me alegro. Pues sí, eso debe ser las hemorroides, eso es altamente peligroso, porque muchas veces las hemorroides son la punta del iceberg. Es lo que tú estás viendo y tú se lo pegas a las hemorroides. Entonces hay veces que las hemorroides pueden ser quizás una de las cosas más peligrosas que pueden tener las hemorroides es que pueden enmascarar los sangrados que se presentan. Tengo un sangradito, pero a mí eso no me preocupa, eso no me asusta. Sí. Porque yo sé, tengo unas hemorroiditas y ya, ok, tú lo resolviste, que eso es la hemorroide y eso. Pero podría haber una enfermedad detrás, mortal, como lo es el cáncer, y tú estar
en una fase de negación y eso, y cuando realmente te presenta, porque fíjense lo interesante, estábamos diciendo que con los desarrollos de la medicina actual a nivel oncológico, nosotros podemos curar a la mayoría de los pacientes con cáncer, pero ojo, si vienen temprano. Sí, claro. O sea, si el paciente se confía, no, eso son las hemorroides. Entonces, el sangrado es la principal causa. En ocasiones, anemia en personas que tú no entiendes por qué está anémico y se lo busca por todos lados y dice, pero ¿por qué tienes esta anemia? Y sobre todo si ves que es ferropénica, o sea, microcítica, hipocrómica, esto es para los médicos. Si tú ves ese tipo de anemia, considera siempre la posibilidad de que sea un cáncer de colon, que ya dijimos que es de los más frecuentes y los más mortales. Sí. Y esa podría ser la primera causa. Dolores abdominales eventualmente, cólicos eventualmente, pero eso ya es cuántas cosas no producen dolores abdominales, o sea que es ya como más impreciso. Pero de manera especial quiero insistir en lo que es el sangrado. Sí. Ese sangrado a través del ano nunca se debe tomar como a la ligera. O sea, se debe acudir al médico y si el médico te dice, no, no es importante, mira, bueno, pues está bien, pero que te lo diga el médico, que realmente está capacitado para decirte eso, sobre todo si está especializado en el área. Especializado en el área sería el gastroenterólogo, el cirujano colorectal, también podría ser el cirujano general, pero lo ideal es que te haya evaluado, normalmente te indicará pruebas, e incluso si considerara que en tu caso no se necesita prueba, está bien, pero que sea el médico que te lo diga. Es una decisión muy difícil para tomarla solo. Entonces déjeme preguntarle algo, que sé que muchas personas deben estar un poquito confundidas. Generalmente cuando una persona sufre de hemorroides y va al baño, tiende a sangrar. ¿O no necesariamente? No necesariamente. O sea que el sangrado sí ya Exacto. Préstele atención. Exacto. La hemorroide puede estar ahí. Hay mucha gente que incluso cree que la palabra hemorroide quiere decir bolita en el ano. Incluso la gente le dice muchas veces, tengo una fistulita. Y no es así. O sea, lo que nosotros los médicos le decimos fístula anal es otra cosa. Pero bueno, la presencia del nódulo, ok, ya te permite ir sospechando y decir que tienes un hemorroides. En ocasiones es delicado porque ha habido pacientes que se automedican, comienzan a ponerse pomadita y cuando llegan donde nosotros, es raro, pero ha pasado, cuando llegan donde nosotros nos damos cuenta que no es un hemorroide, es un cáncer. Porque el cáncer puede ser también a nivel del área anal. Entonces cuando es, automáticamente se tiende a confundir con hemorroides. Bueno, ahora, lo normal es que presente su sangradito las hemorroides. De hecho, el nombre de hemorroides viene del griego y quiere decir, hemo, es una raíz que habla de sangre, hematología, hemograma, todo, hemorragia. Ok, hemo nos está hablando de sangre. Y roid es una raíz que va por el ruta, sangre, ríos. O sea, es como, literalmente sería como ríos de sangre. O sea que los antiguos griegos le dieron más importancia al sangrado que a la bolita en sí. Pero es casi, o sea, es algo que está muy vinculado a la hemorroide y el sangrado. Y la mayoría de las veces los sangrados a través del ano son por hemorroides. Pero como digo, hay que confirmarlo. Pero entonces, una persona que sufra de hemorroides, me imagino que entonces debería tener un diagnóstico preventivo cada cierto tiempo para, si le tiene un caso de que sea un cáncer. Este tipo de diagnóstico preventivo, más o menos cada cuánto tiempo usted le recomienda a una persona que sufra de hemorroides que se lo haga. Es variable porque depende del tipo de hemorroides y depende de las manifestaciones que dé. Pero habitualmente un chequeo al año puede ser recomendable. Y cuando digo un chequeo al año, tú vas, por ejemplo, al hombre que se le recomienda su tacto rectal con el urólogo.
Cuando el urólogo te evalúa, si el urólogo ve algo extraño, él te lo va a decir. Y él te va a decir, llégate al coloproctólogo, que te haga un chequeíto por si acaso. Si él lo ve todo normal, o sea, quiero decir que si ya de por sí te está viendo otro médico, eso puede darte ciertas seguridades, pero normalmente esos chequeitos anuales son recomendables. En el caso de un paciente que tenga sangrado a través del ano, sí, eso no es de que fui a otro médico y no, ya ahí usted tiene que estar yendo o al gastroenterólogo o al coloproctólogo. O sea, ya esas son cosas que sí hay que vigilar de cerca. Sí. Doctor, ¿y cuál es la población que está siendo más afectada ahora mismo de este tipo de cáncer? ¿Cuáles son los casos que más reciben? La población más afectada en el caso de cáncer de colon es femenina. ¿La femenina? En el caso de cáncer rectal es masculina. Ok. El perfil en cuanto a edad suelen ser personas por encima de los 60 años. Okay. Pero nosotros a veces no nos gusta ni decirlo mucho, porque ha habido una inclinación hacia edades más tempranas y ha habido cáncer. Yo operé a una niña de 13, operé a una de 15 y operé a una de 19, que se supone que a esa edad no debiera estarse presentando. Para un pediatra diagnosticar un cáncer colorectal es muy difícil, porque nunca está pensando en eso. Y no se le puede culpar, es rarísimo. ¿Y se vio de dónde venía el origen de este cáncer? ¿Se pudo ver si eran condiciones genéticas o...? Sí, de esto que estoy mencionando, sí, algunos casos tienen su predisposición genética y eso, pero otros no. Otros simplemente se desarrollaron y no tenemos explicación, pasó. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de predecir. Ahora se está trabajando, o sea, a nivel genético se están haciendo unos trabajos muy interesantes y sí se están, o sea, lo que es el genoma, los conocimientos actuales del genoma nos permiten anticipar cada vez mejor quiénes están en riesgos de padecer cáncer. Pero, como digo, siempre quien tenga manifestaciones debe ser evaluado. Sí, doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero lo dejaré con una pregunta para cuando regresemos. Y es, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico que tenemos para este tipo de cáncer? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Continuamos nuevamente con su programa Hablemos de Salud. Doctor, nos quedamos en la pregunta, ¿cuáles serían los métodos diagnósticos que tenemos para este tipo de cáncer? Bien, lo primero es la consulta en sí, la consulta médica, el interrogatorio, que eso nunca, no importa los avances tecnológicos que podamos llegar a tener, nunca puede menospreciarse. La consulta, el examen físico cuando nos permite detectarlo es lamentable, porque ya es un caso muy avanzado. O sea, lo ideal es que yo palpe un abdomen y yo no sepa que el paciente tenga cáncer aunque lo tenga, porque si me doy cuenta
no es bueno. El tacto rectal es importantísimo. Y es importantísimo que lo haga un especialista, porque hay médicos que hacen un tacto rectal al año, quizás. Normalmente no es un examen grato para el paciente y al médico tampoco, normalmente no le encanta estar haciendo tacto rectal, es algo un poquito engorroso. Pero en mi caso yo estoy haciendo tacto rectal constantemente, me paso la semana en eso. ¿Cuál es la ventaja? Tengo que tener más expertise, más práctica, más habilidad para detectar algo. O sea, hasta el momento nunca que yo haya tocado un paciente se me ha escapado un cáncer de recto bajo. O sea, ya con el tiempo, con la habilidad que se desarrolla, no es que yo con el tacto diga, este tiene un cáncer de recto. Sí lo sospecho y lo mando a estudiar y vienen las confirmaciones, pero hasta ahora eso no ha fallado. Porque la práctica definitivamente es importantísima. Los estudios endoscópicos, o sea, el gold estándar para diagnosticar un cáncer colorectal es la colonoscopía. La colonoscopía no solamente va a ver esa lesión sospechosa, sino que puedes tomar la biopsia. A través del mismo colonoscopio hay una pinza que puede tomar una muestra que normalmente es suficiente para diagnosticarlo. A veces no. A veces al gastroenterólogo le llega el reporte y dice, no, mira, no dice cáncer. Y como quiera, el gastroenterólogo dice, no, pero yo quiero que tú lo veas. Cuando uno ve la foto, dice, no, espérate, tú hay que... Y cuando operamos, porque hay que saber algo. Usted tiene un tumor, digamos, del tamaño de mi puño, por decir algo. Y podría ser que tú pellizcas esta parte de por acá y dice que bueno, hay ciertas mutaciones, hay atipia, pero no cáncer. Pero pudiera ser que en otra parte de esa masa sí ya sea cáncer. Y eso realmente, como digo, el gastroenterólogo lo pellizca, pero no los puede quitar entero. Cuando es un pólipo pequeño es diferente, lo puede quitar y entonces ya lo ve por todos los lados. Entonces esto es importante saberlo. La colonoscopía, los estudios de imágenes como la tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis, en ocasiones también se hace de tórax para descartar metástasis, la resonancia magnética, de manera especial es muy importante en el cáncer de recto, porque nos permite un estadiaje muy sofisticado para fines de operar. A nosotros los cirujanos, una resonancia magnética de pelvis, en el caso, como vuelvo y repito, del cáncer de recto, es valiosísima, porque incluso me permite, antes de entrar, de abrir al paciente, ya ir con una estrategia bastante definida de lo que voy a hacer adentro. Entonces es muy importante. En el abdomen también a veces es importante, por ejemplo, en algunas metástasis hepáticas del cáncer colorectal. En líneas generales la tomografía en abdomen es buena. También usamos lo que es el PET scan, la tomografía con emisión de positrones. Esto lo que nos permite es identificar células malignas en el organismo, ubicar dónde se encuentran y eso. Y no se usa para diagnosticar normalmente el cáncer colorectal, se usa para estadiaje, para seguimiento, un paciente que ya fue operado, que tú crees que ya no tiene nada, entonces para tú ver si reaparecieron células malignas en alguna parte del cuerpo. Por otro lado, los marcadores tumorales, hay algunas sustancias que se alteran en el cáncer, no son diagnósticas. Y tengo que repetir esto, hay gente que cree, por ejemplo, el antígeno carcino embrionario, el CEA, es de los más específicos para el cáncer colorectal. Y hay gente que cree que va al laboratorio, se hizo el CEA, salió negativo y sale feliz. Pero es importante decir que hay una amplia variedad de esos tumores colorectales que no te alteran el CEA y tiene cáncer y puede estar avanzadísimo y el CEA negativo. Para lo que sí es importantísimo el CEA es que, o antígeno carcino embrionario, es que cuando tenemos un tumor que eleva los niveles del antígeno carcino embrionario, si yo opero y quito ese tumor, el paciente lo tenía elevado los valores y le hago estudios después y lo tiene en el piso.
Pasa el tiempo, en el año vuelvo y se lo repito, está subiendo. Si está subiendo, es una voz de alarma. Entonces, vamos a buscarlo, vamos a ver dónde está. No es que te asegura 100% que el tumor volvió, pero definitivamente es una señal de alerta que nos permite podernos mover de forma temprana. Porque como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, a nivel oncológico es esencial el tiempo. Sí. En una etapa inicial, que ya se haya diagnosticado, ¿cuál sería el plan de tratamiento más o menos que sería? Porque me imagino que no todo el tiempo sería quirúrgico, o sí siempre debería ser quirúrgico. Habría que definir la etapa inicial. Ajá. Por ejemplo, las células comienzan a mutar, comienzan a tener alteraciones, displasias, y llega un momento en que ya comienzan a aparecer las células malignas. Cuando todavía no es cáncer propiamente, o es el carcinoma in situ. Nosotros le decimos in situ al que está solo en la capita de la mucosa, pero más para abajo no hay nada. Si había un pólipo y el gastroenterólogo vino y lo quitó, también hay coloproctólogos que hacen colonoscopía, pero normalmente son los gastroenterólogos. El gastroenterólogo lo quitó y al quitarlo lo estudia y ve que era un carcinoma in situ. No hay que operar. Ahora bien, cuando se ha detectado y hay, aunque sea la sospecha de que es infiltrante, ha invadido algo más allá de lo que se quitó, definitivamente hay que hacer la cirugía oncológica, que es llevarse esa parte. Ahora bien, cuando se trata del cáncer de recto, con la evolución de la radioterapia, las radioterapias actuales son de muy alta calidad y entonces reforzadas con la computarizada, ¿no? Que permite una gran precisión. Entonces, con la radioterapia se ha visto que al paciente con un cáncer de recto, previo, antes de la cirugía, se le da radioterapia y quimioterapia y se consiguen, o sea, se recoge, se opera y se consiguen mejores resultados, tanto a nivel local como a nivel sistémico. Quiero decir, en el área donde se opera hay menos metástasis, menos tumor residual, y a nivel sistémico hay menos probabilidades de metástasis a otros órganos. En otras palabras, se ha visto repercusiones favorables a nivel de lo que es la supervivencia. O sea, la mortalidad disminuye. Entonces, por eso normalmente se procede con la radioterapia, la quimioterapia y luego operamos. Pero, ojo, ha habido algunos casos que con la radioquimioterapia el tumor desaparece. Desaparece y no hay que operarlo. Hay muchos cirujanos que dicen, no, mira, yo como quiera lo opero porque para mí es lo más seguro. Por si se cae alguna celulita por ahí. Y lo operan como quiera, aunque el tumor haya desaparecido. Yo soy de los que respeta lo que es lo que se ha llamado el protocolo Watch and Wait, que desarrollaron la doctora Angelita Bragama en Brasil, lo desarrolló, a la cual yo he conocido, que nos hemos encontrado mucho en congresos. Y ella desarrolló ese protocolo, y muchas personas hoy andan por el mundo que tuvieron su cáncer rectal, se les dio su radioterapia y no han tenido que ser operadas. Yo tengo pacientes los cuales se han librado, y que la otra cara de la moneda o la otra opción es una colostomía para el resto de su vida. Eso le iba a preguntar. Tienen una colostomía, evacuan por el abdomen. Sí, justo eso iba a preguntar. Sin embargo, en estos casos se libran de eso. Pero vamos a ver por otro lado. Y si me equivoco, y si el tumor sí está y vuelve, la vigilancia tiene que mantenerse. Y debiera ser un cirujano colorectal o coloproctólogo, porque es el que más habilidad tiene en ese seguimiento. Es un paciente que hay que estarlo viendo constantemente, que primero mensual, después cada 2 meses, después 3, después hasta cumplir los 5 años, que es el tiempo reglamentario de vigilancia en un paciente oncológico.
Entonces, a ese paciente se le está siguiendo. Y a esos que han tenido que operarse con ese delay, con ese retraso del tiempo que le estamos dando el chance, se ha visto que la mortalidad no aumenta. Entiendo. O sea, los resultados no han sido menos satisfactorios que el que se le agarra y se opera de una vez. O sea, las estadísticas han mostrado que con un buen seguimiento el paciente no está en peligro. Porque yo no tengo derecho a poner en riesgo al paciente porque yo crea que se sanó. Pero si sé de muchos que sean, porque a todo esto, la cirugía que se hace para el cáncer de recto no es una cirugía sencillita. Es una cirugía compleja que tiene riesgo, mortalidad y todas esas cosas, que hecha en buenas manos en un cirujano experto, normalmente todo marcha bien. Sí. Pero de que tiene repercusiones y cambios en la vida del paciente, porque el solo hecho de no evacuar de la forma habitual ya le genera ciertas, podemos decir, sociopatías, de que hay personas que quizás ya no quieren ir al trabajo, personas que ya no quieren... Entran en depresión. Sí, y no se anima a tener una pareja. Hay muchas cosas que pueden suceder que el médico normalmente no le da importancia, a veces no trata, porque el médico debiera enfocar esas cosas también. Entonces, por todo eso, realmente vale la pena darle esa oportunidad. Yo particularmente, siempre que he podido, he librado a personas de esa cirugía. Sí. Entonces, cuando viene la parte quirúrgica, generalmente se corta la parte que está afectada y entonces hay que buscar otra vía para que la persona, para que salgan los desechos del cuerpo. Depende. Hay ocasiones que nosotros, por ejemplo, tiene un tumor en el colon ascendente y yo le hago una hemicolectomía derecha, le quito lo que es colon ascendente y parte del transverso. Doctor, cuando habla de colon ascendente, porque me imagino que hay parte de la población que no entiende, es como la parte de arriba del colon, ¿cómo es que se divide esto? Porque vamos a aplatanar lo que estamos diciendo. El intestino delgado es lo que habitualmente decimos la tripa. La tripa. Entonces, cuando llega al intestino grueso, ahí empieza lo que es el colon. Y el colon hace... o sea, está por el lado derecho, sube como desde el sitio donde está el apéndice, que está en el comienzo, sube. Luego tenemos el transverso, que como su nombre lo indica, de forma transversa llega al lado izquierdo. Y luego tenemos el colon izquierdo o descendente, que viene bajando. El sigmoide, un cuadradito. Exacto, hace como un marco alrededor del abdomen. Entonces viene el sigmoide. Sigmoide viene de la letra sigma de griega, porque el sigmoide tiene una forma que parece como una S. Termina en el recto y el recto en el ano. Bien, entonces yo estaba diciendo, un tumor que esté en el colon ascendente, yo no puedo llevarme el tumor nada más, yo no puedo llevarme ese pedacito nada más, yo tengo que llevarme la región completa que comparte el mismo sistema linfático. La linfa que está drenando todo ese líquido de por ahí. Tengo que llevármelo entero porque esos ganglios, cualquiera de esos ganglios puede estar afectado, y si lo está y yo me llevé ese pedacito nada más, el tumor yo lo estoy dejando. Entonces, por eso a veces hay gente que dice, pero si el tumor era tan pequeño, ¿por qué me quitaron tanto intestino? Porque usted tiene que llevarse toda el área que pudiera estar afectada. Así es la cirugía oncológica. O sea, en una cirugía por otra cosa tú puedes llevarte un pedacito, pero en la oncológica tienes que llevarte toda esa región para evitar que ese tumor quede ahí, porque si tú operas al paciente y le dejaste el tumor, realmente no has tenido ningún beneficio. Exacto. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. La pregunta era la del no la he respondido. O sea, en el procedimiento quirúrgico, ¿cuándo es necesario? O sea, utilizar otras vías para drenar la... Sí, sabía que me estaba quedando algo. Pues en este caso, yo quito el colon derecho, agarro el intestino delgado, que ya no va a llegar al ciego, donde está el apéndice aquí abajo, pero entonces lo pego al colon transverso. Eso yo lo puedo hacer y es lo que normalmente hago en la mayoría de los casos. Algunos casos, por alguna razón, no se pueden conectar de una vez y tienen que tener una colostomía temporal y evacuar por un tiempo por el abdomen y luego se hace. Y hay otros que tal vez por alguna, bueno, cuando son de recto hay mucha probabilidad
de que quede con una colostomía. Pero cuando son de colon, la mayoría no queda con colostomía, a no ser que sea temporal. Entiendo. Pero nosotros restablecemos la conexión. Se restablece, inicialmente la peristalsis está agachada, o sea, el movimiento intestinal no está muy adecuado, pero poco a poco se activa, comienza a pasar y ya entonces nosotros damos de alta a los pacientes. O sea, el paciente después de operado lo estamos vigilando hasta confirmar que ya se ha restablecido la función intestinal por completo, de la boca al ano, todo está funcionando como debe ser. Después de un procedimiento quirúrgico, ¿es necesario dar quimio, radio o no necesariamente? Es una buena pregunta. No necesariamente. Okay. En etapa 1 no se da, en etapa 2, bueno, 2B ya se comienza, ya la 3 definitivamente. Eso esto de las etapas, no voy a entrar para no alargarnos, pero habla del grado de avance que tiene ese tumor. Tiene que ver con su tamaño, tiene que ver con su penetración en la pared intestinal, con los ganglios que estén afectados, que son como los centinelas que nos dicen que el tumor se está moviendo. Tiene que ver con la metástasis y en base a todo eso, entonces es que se toman las decisiones. Habitualmente eso es algo consensuado, no es a quien me parece que se le hace, no, son cosas ya establecidas, pero bien rigurosamente, de quienes tienen que pasar a. La quimioterapia no es algo mágico y te aumenta la supervivencia, o sea, disminuye la mortalidad, pero podría ser quizás en un 20%. Lo esencial es la cirugía. Si con la cirugía tú puedes llevártelo todo, se cura al 100%. Entiendo. Si no te lo puedes llevar todo, la quimio te aumenta como quizá un 20%, depende del tumor, depende de la persona, porque como todos sabemos, la quimioterapia es un tratamiento fuerte. Sí, lo es. Que golpea bien fuerte al organismo. Y, por ejemplo, una persona de edad muy avanzada podría ser que ni se le dé. O sea, no porque el tumor no lo amerite, sino porque sus condiciones físicas no le permiten tolerar un tratamiento tan agresivo. Entonces, cada caso hay que individualizarlo. Doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las pantallas. 1, para que me le deje un consejo a la población respecto a este tipo de cáncer, y 2, para que deje sus contactos. Muy bien. ¿En qué cámara estoy? En esta. Bueno, realmente la principal recomendación que tengo que dar en todas estas patologías es que tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. Lo que se llama una vida sana, todos sabemos ya lo que es, yo lo mencioné, pero todos lo sabemos. Tenemos que tener una vida, vivirla con inteligencia. Y hay una cosa importante que no hemos mencionado, y yo también como psicólogo no la puedo dejar de mencionar. Usted tiene que disfrutar su vida. Su vida tiene que ser una vida grata, realmente tiene que sentir que vale la pena vivir. Sus chequeos periódicos, aunque usted fuera médico, aunque usted tenga el título que sea de medicina, usted tiene que chequearse. O sea, esos chequeos periódicos son necesarios. En cuanto a mis contactos, yo presto servicio como cirujano coloproctólogo en Sedimat. O sea, estoy ahí a sus órdenes. Cualquier cosa, pueden hacer sus citas por ahí y podemos evaluar su caso en particular. Doctor, de verdad que ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y espero que esta información les sirva de mucho a toda la población. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.